Hoy vamos a terminar de estudiar la vida de este personaje en esta serie para luego pasar a otro personaje que Dios nos guíe para poder aprender acerca de la obra de Dios en cada uno de los personajes de la Biblia y en cada uno de nosotros. Les recuerdo que Moisés viene de el hebreo Moshe, pero que realmente es un nombre de origen egipcio que significa nacido de las aguas, porque el faraón había dado la orden de que todos los bebés varones de los esclavos hebreos que estaban en Egipto, recién nacidos, fueran asesinados, y los papás de Moisés decidieron ponerlo en una especie de cesta o de canasta hecha de un material que es el papiro, que flotaba, y en ese río donde lo pusieron, la corriente llevó a Moisés hasta los brazos de la hija del faraón, que estaba a la orilla del río y que tomó a Moisés y lo adoptó como suyo propio. Ahora, es evidente que Moisés tenía diferencias raciales con los egipcios, porque era un hebreo, y él siempre estuvo al tanto de su sangre hebrea. Él no se acomodó a ser egipcio, que hubiera sido lo más fácil. Ser hijo de la princesa hubiera sido lo más fácil, ser parte de la realeza. Pero Moisés no se acomodó a esto. Y Hebreos 11, que es precisamente el capítulo en el que estamos basando esta serie, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, es decir, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el verdadero galardón. Y esto es algo hermoso de entenderlo, porque todos nosotros en la vida tenemos la opción del camino ancho y del camino angosto. Y Moisés no se acomodó a las riquezas de Egipto, no se acomodó a ser parte de una realeza. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Prefirió sufrir el vituperio por causa de Cristo que gozar de los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nosotros en la actualidad, que hemos recibido la revelación del Nuevo Testamento, tenemos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Y si por seguir a Cristo y por ser parte del pueblo de Dios sufrimos persecución, sufrimos vituperio, estamos en el camino correcto. Porque no estamos escogiendo el acomodarnos a este mundo, porque no pertenecemos a este mundo. Jesús oró en Juan 17: Padre, ellos no son de este mundo, no pertenecen a este mundo. Guárdalos del mal. Esto que Moisés hizo le llevó a tener una relación con Dios de una forma en la que ningún otro hombre sobre la tierra en el Antiguo Testamento pudo relacionarse con Dios. Y saben ustedes, recordando las 3 etapas principales en la vida de Moisés, los primeros 40 años creció como la realeza de Egipto. Los siguientes 40 años estuvo en el desierto, escapando, huyendo de la justicia egipcia, y ahora les digo por qué. Y los últimos 40 años de su vida los vivió en el desierto, guiando al pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué se dio la transición de sus primeros 40 años en Egipto a luego vivir 40 años como un prófugo de la justicia de Egipto? Es porque él vio el maltrato que estaba sufriendo un hebreo, y ese maltrato que sufrió este hebreo provocó a Moisés a defenderlo, y asesinó al egipcio que estaba maltratando al hebreo. Entonces Moisés inmediatamente tiene que escapar y huir, porque su destino era la prisión. Él huye al desierto, y en el desierto
es donde vemos que cuando él tenía 80 años, en la zarza ardiente, Dios le habla. En esa teofanía, es decir, una representación, una manifestación física de Dios, una manifestación audible y visible de Dios. Allí Dios le habla desde la zarza ardiente y le dice en pocas palabras: Moisés, tienes que regresar al lugar del cual escapaste, del cual huiste. En otras palabras, Dios lo envía al lugar de la escena del crimen, de nuevo. Y es interesante lo que Dios hace en este personaje. Es prácticamente decirle: quiero que vuelvas al lugar donde cometiste tu peor error, pero quiero que vuelvas no como un prófugo de la justicia egipcia, sino como mi siervo, a quien yo envío. Y esto me hace pensar que muchas veces Dios nos dice: quiero que vuelvas al lugar donde cometiste tu peor error, pero ya no como el pecador que eras, sino como mi hijo y mi siervo, para poder experimentar lo que es la victoria en mí. Quizá es tiempo de volver a aquella persona que lastimaste. Es tiempo de volver a aquel lugar donde estropeaste todo, aquel lugar donde lo arruinaste todo, pero volver diferente, ya no como el pecador que eras, sino como el Hijo de Dios que eres actualmente, para entonces volver a esa escena donde cometiste un crimen, pero ahora para experimentar la victoria que Dios pone en tus manos. Y Moisés experimentó esto. Dios le dio la victoria por sobre el imperio egipcio. Él escapó de la justicia egipcia, pero Dios le da incluso la victoria por sobre el faraón egipcio. Noten lo que Dios es capaz de hacer: tomar lo peor de nosotros y convertirlo en algo bueno, tomar nuestros peores errores y convertirlos en sus mejores aciertos. Ese es el Dios al que nosotros servimos y seguimos, el Dios en el cual nosotros creemos y confiamos. Ahora, ¿qué significa Moisés para Israel en el Antiguo Testamento? Vamos a ver lo que nos describe Deuteronomio 34:10. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Esto es impresionante. Dios le hablaba a Moisés cara a cara. Ahora, si Dios no hace acepción de personas, es decir, para Dios todos somos iguales, Dios nos ama a todos por igual, si Dios no hace acepción de personas, ¿cómo es que Moisés pudo llegar a tener una relación con Dios como la que ningún otro profeta tuvo? Vamos a leer en Números 12, 6, 8 lo que el mismo Dios dice. Y el Señor les habló: escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones y les hablaría en sueños. Pero luego dice: pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Dios mismo está diciendo: mi relación con Moisés es superior a la de cualquier profeta sobre la faz de la tierra. Pero no es porque Dios haga acepción de personas, sino porque Moisés se ganó la confianza de Dios. Él dice: de toda mi casa, Moisés es en quien yo confío. ¿Y cómo Moisés se ganó esa confianza de Dios? Es muy simple. La palabra de Dios dice: el que es fiel en lo poco es puesto sobre mucho, o es fiel en lo mucho. Es paso a paso que Moisés se ganó la confianza de Dios. Ahora es interesante que Dios dice: a los profetas yo les hablo en visiones y en sueños y en acertijos, pero no a mi siervo Moisés. A él le hablo claramente, a él le hablo cara a cara. Ahora, pastor, ¿qué es eso de hablar en sueños, visiones y acertijos? Bueno,
te recomiendo que estudies Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, por ejemplo. Cuando empiezas a estudiar Ezequiel, quieres correr para irte pronto mejor hacia los Salmos o algún otro libro. Porque ves en Ezequiel que empieza a relatar que vio 4 seres vivientes, que en la parte de la cara de esos 4 seres vivientes, la parte frontal era cara humana, que del lado derecho tenían cara de león, que del lado izquierdo tenían cara de buey y en la parte de atrás tenían cara de águila. Y luego que con esos 4 seres vivientes habían 4 ruedas que flotaban, y dentro de esa rueda que flotaba había otra rueda que giraba transversalmente, y el aro de esas ruedas estaba lleno de ojos. Y cuando lees eso dices, ya entiendo a lo que se refiere Dios con esto. Dios habla en sueños, visiones y acertijos a profetas, pero cuando hablaba con Moisés le hablaba claramente. Le decía, yo quiero que tú vayas a Egipto a sacar a mi pueblo y lo hagas libre. Y esa fue la relación que Moisés pudo lograr con Dios, tomando la iniciativa de serle fiel a Dios, ganándose la confianza de Dios, siendo fiel primero en lo poco y luego siendo fiel en lo mucho. Y ¿cuál sería el consejo que Moisés nos daría en esta carrera que nosotros estamos corriendo actualmente? Moisés nos diría hoy, nunca te conformes con cuánto conoces a Dios ni con cuánto has visto de Dios. No te acomodes a cómo está tu relación con Dios actualmente. Sigue buscando desesperadamente más y más de Él. Quiero que vayamos a un texto que es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, Éxodo 33, y vamos a leer del versículo 8 al 23. Dice, cada vez que Moisés iba al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda, y seguían a Moisés con la mirada hasta que él entraba en el tabernáculo. Al entrar Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo, y entonces el Señor hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda para adorar. Y el Señor hablaba con Moisés. Nuevamente vemos cómo hablaba cara a cara. Esta es la tercera vez que vemos que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Ahora, esa palabra que dice ahí compañero, que está traducida como compañero, es la palabra hebrea rea. La palabra rea significa amigo, es decir, Dios hablaba con Moisés como con un amigo. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, es decir, el sucesor de Moisés, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Moisés le dijo entonces al Señor, mira, tú me has dicho, llévate de aquí a este pueblo. Es lo que Dios le había dicho en la zarza, ¿se acuerdan? Saca a mi pueblo de Egipto. Y Moisés en ese momento estaba en el desierto buscando guiarlos hacia la tierra prometida. Y luego dice, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de eso, insistes, yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Eso es lo que Dios le decía constantemente a Moisés. Moisés, yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Ahora bien, dice Moisés a Dios, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Y quiero hacer una pausa aquí. Moisés estaba en un desierto, sin conocer el rumbo exacto. De hecho, estuvieron en ese desierto por 40 años, dando vueltas, perdidos. Pero aún en ese lugar, Dios le dice, mi presencia irá contigo y te haré descansar.
La presencia de Dios en nuestras vidas es sinónimo de descanso. Venid a mí todos los trabajados, cargados, cansados, que yo os haré descansar. Es decir, estás en una circunstancia difícil, estás en un desierto en tu vida, estás en un momento duro, estás en un momento complicado, pero Dios te dice, mi presencia está contigo y eso te da descanso, no importando cuál circunstancia estés atravesando o el lugar donde te encuentres. Si experimentas mi presencia, hayas descanso. Por eso el salmista David escribió, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre o de su nombre. La presencia de Dios en nuestras vidas es descanso. Y esta prédica la quiero dedicar a ti, que estás en un desierto, en tribulación, en problemas y en dificultades. Si hoy descubres lo que es la presencia de Dios, aunque el panorama no cambie, hallarás descanso. Luego el texto continúa. Pero Moisés respondió, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. Y esto me llama mucho la atención, porque ¿qué acababa de decir Dios? Mi presencia irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés quería realmente asegurarse de que Dios iba a estar con él y le vuelve a decir, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros, y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a Moisés, ok Moisés, ya van 2 veces que me pides lo mismo. Sé que quieres que yo esté contigo y que yo vaya contigo. Y el Señor le dijo a Moisés, tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre. Ahora, esa palabra nombre en el hebreo es más que nombre. ¿Ustedes creen que el omnisciente no conoce el nombre de todas las personas de la tierra? Por supuesto. Lo que está significando esta palabra en hebreo es, yo conozco tus obras, conozco tu lealtad, conozco tu fidelidad, conozco quién eres, conozco que eres confiable. De hecho, Moisés se ganó la confianza de Dios. Y yo te conozco por nombre, es decir, te conozco por quién tú eres, que voy a hacer lo que me has pedido. Es decir, te aseguro que voy a estar contigo. Ya me lo estás pidiendo 2 veces. Y 2 veces yo te estoy asegurando que mi presencia estará contigo. Entonces Moisés no se queda tranquilo todavía y le dice a Dios, quiero una prueba. Muéstrame tu gloria. Vean el versículo 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esto es interesante, porque al principio de este texto vimos que Moisés ingresaba al tabernáculo y a ese tabernáculo llegaba la nube o la columna de nube, que era Dios mismo en medio de esa columna, el que se hacía presente y hablaba con Moisés como cara a cara. Ahora, es interesante esto, porque Moisés hablaba con Dios ya como ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra era capaz de hablar con Dios, cara a cara. Dios se le había manifestado desde una zarza ardiente en forma de fuego, y en esta ocasión Dios había decidido manifestarse en forma de una columna de nube que ingresaba al tabernáculo cuando Moisés estaba allí, y de hecho todo el pueblo se daba cuenta de esto que acontecía, porque todo el pueblo salía a las puertas de sus tiendas
para adorar a Dios sabiendo que Dios estaba hablando con Moisés y Moisés escuchaba a Dios cara a cara, pero Moisés decía: todavía no he visto tu gloria, quiero ver más de ti. Ya hablaste conmigo cara a cara, te manifestaste en el fuego de la zarza, te manifiestas en la nube que ingresa al tabernáculo, pero yo quiero ver tu gloria, quiero ver más y más de ti, Dios. No me basta con lo que he visto hasta ahora, quiero más de Dios. Quiero estar seguro que estás conmigo y con tu pueblo. Quiero que me lo asegures. Quiero que me des una prueba. Quiero ver tu gloria. No me conformo con lo que hasta hoy conozco de ti, aunque soy el hombre sobre la faz de la tierra que más te ha visto y más te ha oído y que más te conoce. Yo quiero más de ti, Dios. Y el Señor le respondió: muy bien, ¿quieres ver mi gloria? En esto consiste mi gloria. Voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti. Repitan conmigo bien, por favor. Esa es la palabra tuv en el hebreo, que significa bondad. Moisés dice: quiero ver tu gloria. Y Dios responde: ¿sabes cuál es mi gloria? Mi gloria es mi bondad. Tenemos un Dios bueno. Muchos han interpretado a un Dios castigador, a un Dios lejano, a un Dios ausente, a un Dios que está buscando tus errores para castigarte y condenarte. Y Dios dice: mi gloria, lo mejor de mí, es mi bondad. La palabra de Dios dice que su mayor deleite es amar. Y luego de decir: mi gloria se manifiesta en mi bondad, dice: y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor. Ahora, en esta traducción vemos que dice el Señor, en otra traducción dice Jehová, pero lo que aparece en el hebreo original es el tetragrama, las letras Yod, Hei, Vav, Yod, que es el nombre impronunciable de Dios, que nosotros hemos castellanizado como Jehová o como Yahvé, pero ese nombre que Dios dice allí era impronunciable para los hebreos. Y Dios dice su nombre en voz audible. Es decir, la gloria de Dios está en su bondad. La gloria de Dios está en su nombre. Ahora, este mismo Dios que habló con Moisés es el Dios que ha dicho que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Y Jesús vino a darle sentido a todo cuando Él dijo: yo soy. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza y le dijo: yo soy el que soy? Jesús vino a decir: yo soy, y vino a darle sentido diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy lo que ustedes necesitan. Ahora, ese yo soy tiene un nombre, que es el nombre de Jesús. A Él le fue entregado un nombre que es sobre todo nombre. Quiere decir que la gloria de Dios está contenida en el nombre de Jesús. La gloria de Dios es su bondad. La gloria de Dios está en su nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y luego dice: aquí también está mi gloria, porque yo soy misericordioso. Es decir, la gloria de Dios se ve en su misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es cuando Dios no hace con nosotros lo que merecemos. Todos nosotros merecíamos morir, merecíamos el infierno, el castigo eterno. Pero Dios, por su misericordia, decide
no darnos ese castigo que nosotros merecíamos. Y luego dice, porque yo soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y luego habla de algo más, dice, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Esa clemencia, ¿saben ustedes cuál es el concepto de clemencia? Significa no ser severo al aplicar justicia. Clemencia significa aplicar la justicia, pero hacerlo en una manera en la que no afecte a la persona que está siendo juzgada. Esa es clemencia. El Señor dijo también, mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Ahora esto es interesante. ¿Cómo hablaba Moisés con Dios? Cara a cara. Pero Dios le dice, lo que sí no puedes ver es mi rostro. Entonces, ¿qué sucede aquí? Evidentemente, Dios se había manifestado en teofanías. Es decir, hablaba con Moisés cara a cara, pero desde el fuego de una zarza, pero desde la columna de una nube, no con su rostro, porque si lo hubiera hecho con su rostro, había un efecto secundario, que era morir. Ahora, esto también nos da esperanza, porque significa que uno de los beneficios de morir, ¿se acuerdan que Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Cuál es la ganancia de morir? ¿Cuál es el beneficio de morir? Es ver finalmente el rostro de Dios. El rostro de Dios. Y luego dice, y añadió Dios, mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar, quédate allí y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de eso, apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. Y quiero quedarme por un momento en ese versículo. Dios le dice a Moisés, bueno Moisés, ya estamos claros. ¿Quieres ver mi gloria y eres mi amigo? Te has ganado mi favor y yo te quiero mostrar mi gloria, pero no quiero que mueras. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí hay una roca, Moisés. Vas a esconderte en esa roca y esa roca tiene una hendidura, es decir, tiene un agujero. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar delante de ti, pero tú vas a estar escondido allí y voy a poner mi mano para taparte y para que con mi mano tú no seas capaz de ver mi rostro, porque si ves mi rostro te mueres. Entonces lo que voy a hacer es que yo te voy a tomar con mi mano y mientras te tapo, con mi misma mano te voy a poner en el agujero de esa roca, es decir, en la hendidura de esa roca, y voy a pasar, pero cuando ya haya pasado mi rostro, voy a quitar mi mano para que tú veas mis espaldas. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dios le dice, aquí junto a mí hay una roca, pero tú solamente vas a poder ver mi gloria o parte de mi gloria escondido en esa roca. El Nuevo Testamento es la llave que abre los misterios del Antiguo Testamento. ¿Quién es la roca revelada en el Nuevo Testamento? Cristo. El Padre dice, junto a mí está la roca, pero tú estarás junto a la roca. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Cristo. El Padre dice, junto a mí está ¿quién? La roca. Pero tú estarás junto a la roca. Y Jesús dijo, al que venciere, le daré que se siente conmigo
en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre. Dios dice: Moisés, yo estoy aquí, al lado mío está la roca, y tú estarás al lado de la roca. Y no solamente esto, Dios le dice: Moisés, como no puedes ver mi rostro, yo pondré mi mano para taparte, pero la vez que te tape, voy a tomarte para ponerte en la hendidura de esa roca. Y esa palabra hendidura es la palabra nekará del hebreo, que significa también fisura, agujero o grieta. Es decir, la roca tiene agujeros, tiene fisura, tiene grieta, tiene un hoyo. Y Dios mismo te toma y te pone en esa hendidura de la roca, para luego pasar con toda su gloria, y en el momento en que su rostro ya no es visible, quitar la mano para que vea sus espaldas. Ahora, sígueme por favor aquí. ¿Quién es la roca? ¿Y cuáles son las hendiduras, las fisuras, los agujeros, las grietas o los hoyos en Cristo? Por lo menos son 5. Un agujero en cada uno de sus pies, un agujero en cada una de sus manos y un agujero en su costado traspasado. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, no solamente tienes que estar en la roca, sino metido en la hendidura de la roca. Y yo te pondré en esa hendidura de la roca para que puedas ver por lo menos parte de mí. Es lo que Dios hace contigo en la actualidad. Dios te esconde en las heridas de Jesús para mostrarte su gloria, o por lo menos parte de su gloria. Es solamente a través de las heridas de Jesús que al morir tú verás su gloria plenamente. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios anhela ser más conocido y más comprendido por ti. Mira lo que dice Jeremías 9, 23, 24. Así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Déjame decirte algo: la sabiduría de los hombres jamás impresionará a Dios. Dios no se impresionó ni siquiera con la sabiduría de Salomón. Dios no se impresiona con el poder de ningún ser humano, porque Él es el Todopoderoso. Dios tampoco se impresiona con la riqueza de ninguna persona, porque Él es el dueño del oro, de la plata y del universo entero. Pero Dios sí se impresiona con alguien que quiere conocerle más y comprender que Él es el Señor. El anhelo más grande de Dios es que le conozcas más. Que no te conformes con lo que has visto hasta hoy. Si has visto la zarza ardiendo, si has visto la columna de nube, si has hablado cara a cara con Dios, es decir, boca a boca con Dios, siempre hay algo más. Hoy puedes decirle a Dios: muéstrame tu gloria,
Escóndeme en la roca, en la hendidura de esa roca, para contemplar por lo menos parte de tu gloria, para ver por lo menos tus espaldas. Porque siempre puedes profundizar más en Dios. Siempre. Les hablé de que Ezequiel era difícil de comprender, pero hay un texto de Ezequiel que es más sencillo de comprender. Miren lo que dice Ezequiel 47:3-5. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llegaba hasta los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba hasta las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba hasta la cintura. Midió 500 metros más y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Ahora, esto es fácil de entender. ¿Quién es el que tomó forma de hombre y se hizo hombre por amor a nosotros? Jesús. El hombre que relata Ezequiel es Cristo. El río es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y es Cristo quien nos presenta al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes que Él dijo? Les conviene que yo me vaya porque les enviaré a un Consolador. ¿Y quién es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? Cristo. Es decir, Cristo es quien nos presenta al Espíritu Santo y nos mete en más profundidades en el Espíritu Santo. Él es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Ahora, vean lo interesante. El hombre le da la instrucción a este individuo de que se sumerja primero en cierta profundidad del río y el agua llegaba ¿hasta dónde? Los tobillos. Muy bien. ¿Saben ustedes qué significa esto? Los primeros pasos en Dios. Cuando tú das los primeros pasos en Dios, lo que obtienes es salvación. Por favor, repitan conmigo, salvación. Muy bien. Luego, el hombre que es Cristo hace que el individuo se sumerja más todavía y entonces el agua llegue hasta las rodillas. ¿Saben qué significa las rodillas o cuál es el símbolo de las rodillas? Oración. Aquí estamos hablando de cuando la profundidad en Dios ya es una relación con Dios. Ya hablamos con Dios, ya buscamos más de Él, ya dependemos de Dios. Doblar rodillas habla de dependencia de Dios. Entonces vemos, el agua en los tobillos significa salvación, nuestros primeros pasos en la fe. Luego profundizamos más en el Espíritu Santo, más en Dios y el agua nos llega hasta las rodillas. Muy bien, quiere decir que ahora tengo una relación con Dios. Oro, dependo de Él. Me humillo delante de Él. Pero es interesante lo que viene. Dice que luego el hombre, es decir, Cristo, lo guía a una profundidad superior y el agua llegaba hasta la cintura. Y aquí es interesante detenerse, porque si los tobillos significan salvación, las rodillas significan oración o relación, ¿qué significa la cintura? Entonces hice una exégesis. Exégesis es ir al idioma original, al hebreo en este caso. Y la palabra que está traducida como cintura es la palabra motnajim o motnajim, que literalmente es lomos. Lo que estaba diciendo ahí es: el agua me llegaba a los tobillos, luego el agua me llegaba a las rodillas y luego el agua me llegó hasta los lomos. ¿Y saben ustedes los lomos, símbolo de qué son en la palabra de Dios? Los lomos son símbolo de procreación. Los lomos son símbolo de fertilidad, de reproducción. Es decir, ese es el momento en el que empezamos a dar frutos. ¿Se acuerdan ustedes que Dios siempre dio la instrucción: fructificad y multiplicaos? En ese momento, cuando nos sumergimos hasta los lomos, empezamos a dar frutos. Jesús dice en Juan capítulo 15: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Mi Padre es el labrador y yo os he puesto para que llevéis mucho fruto. Interesante. Parece que cuando damos nuestros primeros pasos en Dios y el agua nos llega a los tobillos, somos salvos. Cuando profundizamos más en Dios, el agua nos llega a las rodillas, es porque oramos
Y es porque tenemos una relación con Dios. Pero cuando profundizamos más en Dios y el agua nos llega hasta los lomos, empezamos a dar frutos. Y los frutos son personas que vienen a los pies de Cristo porque nosotros les hemos compartido acerca de la buena noticia que es el Evangelio. Pero luego vemos que allí no termina la cosa. El hombre que es Cristo lleva al individuo a un lugar donde no puede tocar fondo y tiene que sumergirse totalmente en el río, que es el Espíritu de Dios, y tiene que empezar a aprender a nadar en las profundidades de Dios. ¿Saben qué significa eso? Vivir la totalidad del Evangelio. En otras palabras, ¿cómo es el bautismo auténtico y genuino del arrepentimiento que hizo Juan el Bautista? Es por inmersión total. Tenía que sumergirse completamente la persona. ¿Y qué significa el sumergir completamente a alguien? Significa que ha muerto. Pablo dijo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Parece que Cristo nos lleva a una profundidad donde nosotros morimos para vivir en Él. La única forma de vivir el Evangelio en su totalidad es sumergiéndonos por completo en esas aguas del Espíritu Santo, donde aprendemos a morir a nuestra carne y a morir a nuestros deseos para vivir conforme al corazón de Dios. Siempre hay una nueva profundidad en Dios. No te quedes con el agua en los tobillos. No te quedes con el agua en las rodillas. No te quedes solo con el agua hasta tus lomos. Sumérgete en lo más profundo. Dile a Dios, quiero verte más, quiero escucharte más, quiero conocerte más. No me alcanza, no me basta con lo que hasta hoy he visto de ti. La misericordia de Dios trasciende a la vida. La misericordia de Dios perdura por la eternidad. De hecho, David escribió lo siguiente: tu misericordia es mejor que la vida. Podemos entenderlo también de esta forma: tu misericordia es mejor que esta vida, porque tu misericordia es eterna. Supera la vida, supera el tiempo de vida. La misericordia de Dios nos seguirá por toda la eternidad. ¿Qué es lo que el salmista escribió? El bien y la misericordia me seguirán, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esos largos días significan eternidad. La misericordia de Dios no solamente es para que seas salvo en este mundo. La misericordia de Dios te alcanza por una eternidad. Y mira lo que pasa. Lo que el salmista escribe acerca de todo lo que Dios hizo a través de Moisés nos muestra que su misericordia perdura para siempre. Y yo quiero que leamos este salmo o parte de este salmo antifonalmente. ¿Saben ustedes cómo es esto? Yo leo la primera parte del versículo y ustedes dicen en voz alta la segunda parte. ¿Les parece? Alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas. Aquí es donde vemos lo que Dios hizo a través de Moisés. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Interesante. Todo lo que Dios hizo usando a Moisés habla de una misericordia eterna. Ahora, tengo una pregunta para ustedes.
¿Por qué si Dios dice a través del salmista que todo lo que hizo con Moisés demuestra que su misericordia es eterna? ¿Qué pasó entonces con las consecuencias que Moisés sufrió al haber golpeado la roca 2 veces en lugar de hablarle y al haber tomado el crédito por el agua que el pueblo de Dios recibió de esa roca? Moisés tuvo la consecuencia de no entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes esto? ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, mira esto. Dios nunca olvida tus oraciones, Dios nunca olvida tus peticiones y tus anhelos. Los tiene presentes más allá de tu tiempo en esta tierra. Los tiene presentes eternamente. Ahora, sin ir muy lejos, ¿cuál era el mayor deseo de Moisés? ¿Entrar en dónde? En la tierra prometida. ¿Pudo entrar? Pero la misericordia de Dios es es decir, que no es solo para esta vida, sino que es eterna. Es interesante. Moisés comete un error. Dios le dice, voy a darle agua al pueblo, háblale a la roca. Moisés la golpea 2 veces y luego cuando sale el agua, dice, Dios y yo les hemos dado agua. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora, en Hebreos 11:13 vemos que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Será que Moisés murió sin haber visto la tierra prometida? Por supuesto que sí. Perdón, sin haber entrado a la tierra prometida. Por supuesto que sí. Ahora, sino mirándolo de lejos. Ahora, Moisés sí vio de lejos la tierra prometida. Estaba en una de las cimas del monte Nebo y la contempló. La vio de lejos. Y luego miren lo que sigue diciendo el texto en Hebreos 11:13. Dice, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, Moisés murió sin tener una tierra fija. Moisés murió como un peregrino en el desierto. Estuvo 40 años allí. Y fue Josué, su sucesor, el que logró ingresar a la tierra prometida. Ahora, Moisés recibe la consecuencia de su error. Golpear la roca en lugar de hablarle y tomar el crédito del agua que salió de la roca. Moisés no entra a la tierra prometida, la ve de lejos y muere. Pero la misericordia de Dios perdura para... Y su misericordia es mejor que la... Marcos 9, 2-4, es donde experimentamos lo que es la transfiguración de Jesús. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Moisés había muerto. No pudo ver la gloria de Dios en su totalidad. Solo vio las espaldas de Dios. Moisés había muerto, no había podido entrar a la tierra prometida. Y Moisés estaba en el seno de Abraham. Recordemos que hasta que Jesús murió en la cruz, Jesús desciende al seno de Abraham y lleva a todos estos santos al cielo. Pero antes de la muerte de Jesús, todos iban al seno de Abraham. Y el seno de Abraham y el infierno tenían comunicación. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola que Jesús enseñó acerca del rico y Lázaro, el mendigo? ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien. Moisés estaba en el seno de Abraham. Y Dios habla con Moisés. Y le dice,
Moisés, hace 1300 años, tú me pediste que querías ver mi gloria. Y Moisés ha de haber respondido: Dios, sí lo recuerdo. Tú me dijiste que me escondiera detrás de una roca, pusiste tu mano, me metiste en la hendidura de la roca, y luego me tapaste y pasaste, y luego quitaste la mano cuando ya no podía ver tu rostro para que yo pudiera ver tus espaldas. Recuerdo, Moisés, tus deseos y tus anhelos, yo los recuerdo eternamente. Tú anhelabas ver mi gloria, Moisés. Nunca me he olvidado de lo que tú me pediste en la tierra. Pero Dios, al morir pude ver tu rostro, al morir pude conocerte, ya he visto tu gloria. Y Dios le dice: Moisés, aún no has visto la totalidad de mi gloria. Hay algo más que quiero mostrarte, porque no se me olvida lo que me pediste hace 1300 años. Moisés, también hace 1300 años no te dejé entrar a la tierra prometida, y siempre supe que era tu mayor deseo, y sé que la viste de lejos y que luego moriste. Sí, Señor, lo recuerdo, pero yo cometí el error. Tú me habías dicho que le hablara a la roca, la golpeé y luego tomé el crédito por algo que no debía de tomar el crédito. Y Dios le dice: pero Moisés, mi misericordia es mejor que la vida. Mi misericordia es para siempre. Vamos a hacer algo, Moisés. Por cierto, Elías, quiero hacer algo. Elías, vas a acompañar a Moisés, porque Moisés hoy va a ver el mayor esplendor de mi gloria en mi Hijo Jesús, pero también va a poner sus pies por primera vez en la tierra prometida. Su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es para siempre. Vean lo que dice Hebreos 11:13, por si aún tienen dudas de lo que les digo. Es otra cita. Es Hebreos 1:3. Dice en voz alta: el Hijo irradia la gloria ¿de quién? Dios. Moisés había dicho: muéstrame tu gloria. Te voy a mostrar a mi Hijo que irradia mi gloria. De hecho, Dios se aparece desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Y por cierto, los dos personajes de toda la historia bíblica que Dios escoge son Moisés y Elías. ¿Saben ustedes que Moisés representa la ley? ¿Quién recibió los 10 mandamientos y quién escribió el Pentateuco? Moisés, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y saben ustedes a quién representa Elías? A los profetas. La ley y los profetas. Moisés representa la ley, Elías los profetas, y Jesús representa el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y no solamente esto, Jesús dijo: si ustedes aman al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma
y a su prójimo como a ustedes mismos, ya han cumplido con la ley y con los profetas. Quiero terminar con esto. Tenemos una promesa de parte de Dios para nosotros. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara, así como Moisés le vio. Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sabes una cosa? Felipe tuvo la gloria de Dios enfrente y no se dio cuenta. Le pasó algo así como a Jacob: ciertamente la presencia de Dios está en este lugar y yo no lo había notado. Felipe tuvo a Jesús enfrente, el que irradia la gloria de Dios, y le dice: muéstrame al Padre. Y Jesús le dice: ¿tanto tiempo has estado conmigo y no te has dado cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Déjame decirte algo. La gloria de Dios no llega como muchos se la imaginan. La gloria de Dios puede ser contenida en un pesebre. La gloria de Dios puede ser contenida en un niño humilde de un pueblo olvidado llamado Nazaret. La gloria de Dios puede ser contenida en un carpintero que aprendió la profesión de su padre. La gloria de Dios puede ser contenida en aquel que murió en la cruz y que fue sepultado en una tumba prestada para luego quedar vacía. La gloria de Dios está irradiada en su Hijo. Y tanto Felipe como Moisés tuvieron que ver a la misma persona para ver la gloria de Dios. Si quieres tú hoy ver la gloria de Dios, mira a su Hijo que está llamando a la puerta de tu corazón. Ponte de pie un momento, por favor. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por hablarnos en esta mañana. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias, Dios, por esta palabra de vida. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver hacia ti y fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y esto nos lleva a ver la gloria de Dios. Gracias por ocultarnos en la roca, en las hendiduras de la roca, en las cicatrices de la roca que es Cristo, para que podamos contemplar tu gloria, Dios. Llévanos a nuevas profundidades, que el agua llegue no solo hasta nuestros tobillos, sino también a nuestras rodillas, a nuestra cintura, y luego no podamos tocar fondo. Queremos más de ti, Dios. No nos conformamos con lo que hemos visto hasta ahora. Queremos conocerte más. Queremos gloriarnos, como dice Jeremías, en esta necesidad de conocerte más, en esta necesidad de saber más de ti. Dios, aquí estoy dispuesto. Gracias. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que transfórmanos hoy, Señor, con tu palabra. Levanta tus manos al cielo un momento y dile: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Hoy quiero ver a Jesús, el que irradia la gloria de Dios. Hoy quiero verte, Jesús. Quiero verte, Jesús. Hombre y mujer que has venido sin Cristo, tú que necesitas venir a Dios, haz esta oración de fe conmigo, tanto con tus labios como con tu corazón. Dile: Señor Jesús, vamos, repite conmigo: Señor Jesús, te necesito
ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús hemos orado.